Yo creo que no afirmo nada que no sea evidente al juicio de la observación cuando digo que vivimos en una generación que pudiéramos decir que es la generación de la autopercepción. Nunca antes el relativismo moral había ganado tanto terreno en el área de la vida de la sociedad. Lo que en principio era un sistema filosófico flojo, hoy es casi una idea irrefutable en lo que se relaciona con la identidad de los individuos. Cada vez son más frecuentes escuchar cosas como estas. Eres lo que sientas ser. Nadie debería determinar lo que eres. Vives como quieres. La opinión de otros no importa. Gracias. Y aunque estas declaraciones aparecen como un tributo a la libertad, es decir, como si fueran un cántico a la libertad individual, lo cierto es que revelan una tremenda necesidad de aprobación. Especialmente porque los que gritan que no les importa lo que otros piensan, lo ponen en las redes sociales. En fin, lo cierto es que en lo que respecta a la fe cristiana, y más específicamente en lo que respecta al ministerio pastoral, sí nos importa lo que otros piensan. Sí nos importa la opinión de otros, y no porque necesitemos la aprobación de esos otros, sino porque Dios ha diseñado las cosas de modo que los que creen en Él vivan en comunidad y se consideren unos a otros en amor. Es decir, no vivimos solos dependiendo exactamente de nosotros mismos y lo que nosotros podamos hacer. Nadie puede decir un día, por ejemplo, yo me autopercibo como pastor y todos tienen que aceptarme porque es lo que yo siento que soy. Yo me siento un pastor y todos deberían reconocerme como tal. La verdad es que el ministerio pastoral requiere de una validación que es indispensable. Y esa es la validación externa. Que otros puedan ver que efectivamente hay un llamado. Que otros puedan ver que efectivamente eres alguien que ha sido llamado al ministerio pastoral. Si alguien anhela el pastorado, desea lo bueno, dice la palabra de Dios. Pero se requiere que tenga un cúmulo de requisitos a favor. Y además se requiere que hayan personas externas que puedan validar eso. Es decir, no es suficiente con decir yo tengo esos requisitos, yo cumplo esos requisitos, por lo tanto puedo ser un pastor. Se necesita de personas que puedan validar eso. Y es a eso a lo que llamamos una buena reputación. Una buena reputación. Es decir, quienes aspiran al pastorado y de hecho quienes están en el ministerio pastoral deben presidir una buena reputación. Y los primeros en validar si una persona que aspira o no al pastorado tiene esa reputación es la iglesia, que es la que está conviviendo con él continuamente. Pero por otro lado, importa también el testimonio de la familia de esa persona y también importa el testimonio de los que conocen a esa persona, incluso si no son creyentes. Eso también es importante y todo eso se tiene que meter en la bolsa a la hora de evaluar si estamos frente a alguien que cumple o no con los requisitos. Y es en eso en lo que nos vamos a concentrar en los minutos que nos restan. En la última categoría de requisitos bíblicos para escoger a un pastor, su reputación. Y este es el argumento que quiero proponerles. Los que aspiran al ministerio pastoral deben gozar de buena reputación como el testimonio externo de que cumplen con esos requisitos. Otra vez, los que aspiran al ministerio pastoral deben gozar de buena reputación como el testimonio visible, observable, externo de que en efecto cumplen con esos requisitos bíblicos. Y vamos a ver que esos requisitos externos Pablo los clasifica en tres grupos. El primero, el requisito de su familia, es decir, el testimonio de su familia. En segundo lugar, el testimonio de su propia experiencia. No debe ser una persona neófita o una persona sin experiencia. Y en tercer lugar, el testimonio de los de afuera o la buena reputación de los de afuera. Reputación de su familia, su reputación personal y la reputación de los de afuera. Veamos en primer lugar en qué consiste eso de su reputación con respecto a su familia. Dice el texto que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y aquí está la principal esfera de reputación de un candidato o de un líder o de un pastor, su familia, los de su propia casa. Hasta ahora, como dijimos, muchos de los requisitos que hemos mencionado, si no todos, son validados por la iglesia. ¿Cómo sabemos que alguien es hospedador, apto para enseñar, que es bondadoso, que no tiene inclinación al dinero? Pues seguramente a través de sus interacciones con la iglesia. Pero ¿cómo sabemos que es un buen padre o que es un buen esposo?
Pues preguntándole a su familia, o por lo menos conociendo o relacionándonos con su familia. Puede ser que una persona finja en la iglesia ser alguien correcto que cumple con los requisitos, pero en su casa puede ser todo lo contrario. Puede ser alguien que le abre la puerta del carro a las hermanas para que pasen, siendo alguien que se muestra muy amable, pero en su casa, bueno, puede ser que maltrate a su esposa o a sus propios hijos, o sea un ogro. Entonces es muy fácil camuflarse un domingo por 3 horas de cristiano, pero es muy difícil hacerlo en la esfera de la intimidad y en la esfera de la familia. Si ya de por sí, como hemos dicho otras veces, es difícil ser un cristiano genuino, imagínate fingirlo. Tarde o temprano le revienta a uno la vena de la hipocresía, porque es muy difícil fingirlo. Entonces eso va a salir, y va a salir especialmente en el entorno más cercano, que es el entorno de la familia. El texto no puede ser más explícito. Si alguien no gobierna bien su casa, no puede gobernar la iglesia del Señor. Punto. Es decir, no es una cosa que es ambigua, es bien clara. Si alguien no gobierna su casa, no puede gobernar la iglesia del Señor. Y hay tantas cosas que podemos inferir de este pasaje, pero vamos a ver algunas así rápidamente por razón de la lluvia. La primera, la familia debe ser el ministerio más importante de un pastor y por eso no debe descuidarse bajo ninguna circunstancia. No hay ninguna razón para que un pastor descuide su ministerio más importante, que en este caso es la familia. 2. Gobernar bien la casa significa tener un matrimonio en orden. Eso implica que es un esposo piadoso, que ejerce autoridad con amor y que no es alguien conocido por ser duro, brusco o áspero con su cónyuge. Es decir, que no es una persona que tiene un trato pesado con su esposa, si la tiene. 3. Gobernar tiene que ver con administrar. El pastor debe asegurarse de proveer lo suficiente para su esposa y para sus hijos. Hombres cuyos hijos o esposas se ven descuidados, mientras que él siempre se ve pulcro y bien puesto, muestra un trato desproporcionado que evidencia una mala administración de su casa. No sé si me hago entender, pero es esta idea de que tú ves al pastor siempre muy bien vestido, muy buenas marcas, muy elegante, muy buenos relojes, y por ahí los hijos y la esposa vistiendo de pronto con cositas mucho más modestas y comprando aquí y allá y tratando de combinar una cosa con la otra. Entonces, cuando uno ve esas cosas, dice, aquí hay una desproporción, efectivamente aquí hay una falta de cuidado, hay una falta de equilibrio en la manera en la que este hombre está administrando su casa. Esto también implica que un pastor debe dar evidencia de que es un padre que procura la fidelidad de sus hijos. Eso lo dice el texto claramente. Dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Que tenga a sus hijos en sujeción. Sobre este apartado debemos decir que hay discusión acerca de si los hijos de un pastor tienen que ser creyentes o cristianos reconocidos, basados más en la afirmación paralela que está en Tito, donde se dice que tenga hijos creyentes. Pero la mayoría de eruditos apunta más al hecho de que se espera que un líder tenga hijos que sean fieles, no necesariamente creyentes, por una razón, que por muy bueno que sea un padre, él no puede garantizar que sus hijos van a ser cristianos. Por otro lado, si es un padre que tiene 7 hijos y 6 son creyentes y uno no, ¿se descalificaría por ese no creyente aun cuando los otros 6 sean creyentes? Por otro lado, y si son niños, tendríamos que esperar a que sean adultos para que tengan frutos y podamos decir, él definitivamente lo es un creyente. ¿Y qué pasa si eran hijos que ya venían, digamos, de antes de la fe sin ser cristianos? Deberíamos esperar a que sus hijos también se conviertan. Y otra pregunta sería, ¿y si viven fuera de la casa y son mayores? ¿Deberíamos exigir también que sean hijos creyentes en esas circunstancias para validar su ministerio? De todas esas preguntas, que parece que tienen una respuesta obvia, nos llevan a concluir que lo que se pide es que realmente sean padres que tengan a sus hijos en fidelidad en casa. ¿Eso qué significa? Que sean hijos sujetos. Tito dice claramente no acusados de disolución, es decir, no acusados de ser rebeldes o no acusados de ser personas de mala reputación viviendo en su casa. Por ejemplo, no sería apropiado que un pastor tenga a un hijo, aunque no sea creyente, en su casa siendo un borracho que hace un escándalo cada fin de semana, o que está consumiendo drogas, o que hace una fiesta en la casa del pastor todos los fines de semana con mujeres y con toda clase de desórdenes. No se espera que eso suceda. Entonces,
Cuando se habla de fieles, se habla de hijos que están sujetos a la autoridad de su padre. Y aquí también hay otra cosa interesante y tiene que ver con el hecho de que lo que se espera en realidad es que si hay hijos que no son creyentes, los hijos sean plenamente conscientes de que si hay algo mal, está en ellos y no en sus padres. Que cuando tú le preguntes a esos hijos no creyentes por qué no están siguiendo el camino de sus padres, que ellos puedan admitir que no es por causa de sus padres, sino por causa de su propia elección y por causa de su propio pecado. Entonces, eso hace una diferencia. Y hace una diferencia porque muestra que el padre está haciendo todo lo que tiene que hacer, bíblicamente hablando, para que sus hijos abracen la fe, pero el trabajo de la respuesta de eso que le está haciendo le corresponde única y exclusivamente al Señor. Así que tenga a sus hijos en sujeción significa que sus hijos permanezcan en casa y que permanezcan sujetos a la palabra de Dios o a la autoridad de sus padres mientras tengan la edad de sujetarse. Porque si estamos hablando de un tipo de 35 años que está todavía en la casa pidiendo depender de su padre y todas estas cosas, ahí ya tenemos un problema. Y seguramente va a estar evidenciándose que no ha sido alguien que ha preparado a sus hijos para salir de casa, y eso es un mal administrador de la casa. Es un mal administrador. Entonces, todas estas cosas tienen que ser examinadas con todo cuidado. Por otro lado, tiene que ser alguien que corrija en amor, porque muchos pastores, con tal de llegar a cumplir este requisito a cabalidad, se convierten en unos verdaderos tiranos con sus hijos. Y entonces los maltratan hasta el extremo que, digamos, sus hijos no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienen que estar sujetos. Y se convierten en una cara verdaderamente horrorosa del evangelio. Una que está falta de amor, que está falta de cualquier tipo de cuidado, de ternura y de modelar, en lugar de usar la vara de la autoridad, que se espera que use más bien el modelar en amor. No se espera que sea alguien que diga, es que yo soy quien manda aquí porque yo soy el papá y se hace lo que yo diga y por eso te estoy partiendo las piernas. No, porque evidentemente estaría mostrando que no está aplicando el evangelio y no está ofreciendo una corrección apropiada. Así que corregir en amor no significa tampoco ser permisivos con el pecado de los hijos, como en el caso de Eli. ¿Se acuerdan? En 2 de Samuel 2:12, un sacerdote que permitía que sus hijos vivieran licenciosamente y se acostaran en el templo con unas doncellas, se hicieran toda clase de fiestas con los sacrificios del templo. Una cosa supremamente aberrante que mostraba la falta de autoridad que tenía el sacerdote, pero al mismo tiempo también la decadencia en la que estaba el liderazgo de esa época. Entonces no estamos esperando que sea alguien tirano con sus hijos, pero tampoco alguien excesivamente condescendiente, de modo que sus hijos vivan en libertinaje. Si un día los hijos de un pastor, y esto ya lo mencionábamos, toman un camino distinto al de sus padres, debería ser claro para ellos que van en contra de la enseñanza de sus padres. Es decir, yo estoy aquí porque quiero, pero mis padres quisieran otra cosa para mí. Y debemos asegurarnos como padres, no solo si somos candidatos a pastores, debemos asegurarnos como padres, si somos creyentes, de que eso sea lo que modelemos a nuestros hijos. Si un día te vas de casa, yo quiero que sepas que hubiese querido otro camino para ti, pero no el camino de alejarte del Señor. Y ojalá ellos puedan convencerse de esa realidad. Este pasaje también implica que la iglesia es vista como una familia. Noten el paralelo. El que no gobierna su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Hay una correlación, y esto es una cosa que Pablo usa una y otra vez, la iglesia como una familia. Hay una correlación entre la iglesia y una familia. De la misma manera en que hay un orden establecido para la familia, hay también un orden establecido para la iglesia. De la misma manera en que en una familia no todos los miembros de la familia hacen lo que a ellos les parece, tampoco se espera que en una iglesia todo el mundo haga lo que le parece, porque hay una estructura de orden. Pudiéramos pensarlo como una estructura de administración que hace que las cosas funcionen. Y eso es básicamente lo que estamos aprendiendo también en Primera a Timoteo. Así que fíjense que hemos visto varios aspectos de lo que implica esto de tener a sus hijos en sujeción o gobernar su propia casa. Y quiero insistir en lo que ya hemos mencionado, no solo en este requisito, sino en todos los requisitos que hemos visto hasta ahora, que los pastores, todos los que aspiran al ministerio, deben preocuparse
del testimonio y de su reputación familiar, pero no solo ellos. No solo ellos. Hombres que están aquí. Bien sea que seas padre de familia o no todavía. Bien sea que te hayas casado o no te hayas casado todavía. Bien sea que seas un soltero o un hijo. Este texto también nos dice a nosotros cómo es que funcionan las cosas dentro del orden de Dios. Somos llamados a seguir el mismo principio, conducir a nuestras familias con fidelidad y con amor. Así que esto no es solo algo exclusivo para los pastores, es un llamado a todos nosotros. Así que, además de ese requisito familiar, también hay una condición individual personal, como dijimos. ¿Y cuál es esa? Que no debe ser una persona novata, una persona neófita. Eso es lo que dice nuestro texto. Debe tener buena reputación con su familia, pero además no debe ser un neófito. No debe ser un neófito. Y eso nos lleva al segundo encabezado de este sermón. La palabra neófito significa así, literalmente alguien recién plantado. Recién plantado. Es decir, no debe ser alguien que tenga poco tiempo de ser un creyente. No debe ser alguien, nosotros usamos este lenguaje y usted no sabía, pero nosotros lo usamos aquí en el Caribe, que esté biche. ¿Cierto? Yo recuerdo cuando empecé en el ministerio, pues si ahora me veo joven, imagínense ya 14 años atrás, 15 años atrás, yo me acuerdo que una vez yo fui a predicar, a evangelizar, salía y yo fui a una puerta, me habló una señora y yo dije, mire, yo vengo a compartirle el evangelio, yo estoy predicando aquí en una iglesia que está aquí cercana. Ay, pero tú estás biquecito, me dijo, pero con una ternura la señora, como que tú estás biquecito, ya eres pastor. Y yo, sí. Es exactamente eso. Es un neófito, es alguien biche. Y esto parece obvio, ¿verdad? Parece como que no sea un neófito. Pues obviamente un neófito es alguien que no está todavía con la experiencia necesaria para ser un pastor. Pero las personas que aspiran al ministerio deben exhibir madurez. Para los que no lo saben, maduro es lo opuesto de biche. ¿Sí? Madurez. Y eso debe ser observable en el tiempo. Debe ser algo que tú puedas observar en el tiempo. El tiempo es la única cosa que no se puede apresurar o adelantar. O sea, tú no puedes ponerle el tiempo a un fulano en 2X para que lo que iba a suceder en un año suceda en medio. No se puede. Porque el tiempo es lo que es. Los días duran 24 horas, las semanas duran 7 días, aunque no parezca, y los meses duran 30 a 31 días o 28 si es febrero. Así que no podemos apresurar el tiempo y no podemos hacer que alguien que no tiene el tiempo todavía esté listo, porque eso es una cosa que tiene que cumplirse. No importa si una persona es talentosa, nunca debería ponerse en el ministerio a alguien que no ha vivido la fe el tiempo necesario para ser observado en su fidelidad. Y la razón es simple. El Señor Jesucristo dijo que la palabra es como una semilla que cae en el campo, en el corazón, y que en algunos casos la semilla empieza a florecer y luego cuando calienta el sol, como no tiene raíz profunda, se muere. Y el Señor dijo, el sol son las pruebas y las tribulaciones que vienen a la vida, que atormentan o que sobrevienen a la persona creyente, que si no está firme en la fe, que si su fe no es sólida, se va a morir, se va a apartar, se va a secar. Y yo creo que todos conocemos a alguien que tiene una historia como esa, que empezó como nevera vieja, ¿verdad? En el evangelio. Usted lo tocaba por cualquier lado y era electrizante. O sea, era como que respiraba el evangelio, supuraba el evangelio. Pero a los 3 meses la cosa se fue como bajando. Y a los 6 ya de cosas se congregaba los domingos. Y al año, 1 al mes, y eso. Y de repente a los 2 o 3 años, ni idea. ¿Tú te acuerdas de aquel? Oye, ¿verdad? Que ese muchacho venía a la iglesia. Sí, me acuerdo. Porque suele ocurrir. Entonces el tiempo es irreemplazable. Toda persona recién convertida muestra mucho ímpetu, pero es necesario esperar el desarrollo de su fe. El mismo apóstol Pablo, después de ser alcanzado por el Señor en Damasco, escuche esto, pasó 3 años en Arabia. Eso pueden leerlo en Gálatas 1:17. 3 años. Después que Pablo se encuentra con el Señor, ¿se acuerdan? Aquella experiencia donde le caen como escamas en los ojos y él va a Damasco. Él dura en Damasco unos días
y luego de ahí tiene que huir y se va al desierto de Arabia 3 años. No sabemos qué vivió ahí, pero aprendió muchísimo, nos dice más adelante en una de sus cartas. Después de esos 3 años visitó Jerusalén por primera vez para conocer a Pedro y duró allá 15 días, versículo 18 de Gálatas 1. Luego de eso se fue a Siria y a Sicilia evangelizando en Gálatas 1:21. Y luego volvió otra vez a Jerusalén con Bernabé y estuvo allí 1 año más. Eso es Hechos 25 al 30. Y por fin, en Hechos 13, después de un periodo largo como miembro de la iglesia de Antioquía, fue encomendado al ministerio en su primera misión. En total, pasaron entre 13 y 15 años más o menos después de la conversión de Pablo para que fuera puesto en el ministerio. Y esto, por supuesto, no tiene que ser una regla como que si tú ya viniste, necesitamos que tengas primero 15 años para verte, porque en 15 años todavía yo no sé si estemos aquí. Pero eso nos muestra el cuidado que tenía la iglesia de observar incluso a personas que tenían una conversión tan dramática como la del apóstol Pablo. Otra vez, no quiere decir que tenemos nosotros que esperar los mismos años, pero eso nos va mostrando que en efecto no puede estar en el ministerio alguien con poco tiempo en la fe. Es común que en iglesias, cuando se convierte alguien medio talentoso o que tiene un testimonio impactante o que era un cantante famoso o que era una persona tal vez con cierto recorrido, a los 2 o 3 días tú lo ves en un púlpito predicando y ya es pastor. Y esto es algo que sucede y yo estuve ahí en algún momento. Yo me convertí y al año estaba pastoreando. Porque era, ese muchacho tiene talento. Hay que ponerlo, él habla bien, tiene energía, era una nevera vieja. Y hay que ponerlo a predicar. Eso no hay que desperdiciarlo. Pero ojo, las excepciones no tienen por qué convertirse en regla. Y el hecho de que veamos casos excepcionales en los que personas que son puestas en el ministerio rápido y dan fruto, no significa que tengamos que saltarnos esos conductos. Ahora bien, la razón por la cual se toma la decisión de esperar a que una persona tenga la suficiente madurez es que se quiere proteger a esa persona y se quiere proteger de que caiga en orgullo o en arrogancia, que caiga en lazo del diablo. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene su peso. De alguna manera tienes una influencia sobre personas. Tienes una posición, en cierto sentido, de presidir personas. El liderazgo es estar enfrente a otros y que tu voz de alguna forma sea oída. Y como bien diría el gran Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe lo absoluto. Tú quieres saber qué hay en el corazón de alguien, dale poder. O dale la capacidad de administrar alguito. Una cosita, tú le das algo y ya como que... Yo no sé si eso se ve aquí, en mi pueblo se ve mucho, y uno ve cada vez que sale un alcalde y entra otro, uno ve un montón de gente corromperse, porque se vuelven funcionarios de la alcaldía y es como que parece que son otras personas. Y eso pasa en mi pueblo, donde la alcaldía es el máximo cargo al que tú puedes aspirar. Entonces tú lo veías normalito, y es una cosa que se habla mucho, ¿verdad? Oye, fulano era bueno hasta que empezó a trabajar en la alcaldía. Hasta que le dieron un poquito de poder. Una persona inexperta es más probable que se le suban los humos a la cabeza cuando se le pone en el ministerio, y es por eso que debe esperarse en el insustituible paso del tiempo. No se puede obviar la regla del tiempo. Y puede ser que otra vez se use como argumento, es que fulano lo pusieron en el ministerio y ha sido una bendición y ahí está. ¿Hace cuánto no está predicando? ¿Hace cuánto no está sirviendo al Señor? ¿Y qué ha pasado? No debemos usar las excepciones como regla. Hubo un tiempo, no sé si ustedes lo recuerdan, más o menos por allá en los 90, principios de los años 2000, que salió una pandemia de niños predicadores, ¿se acuerdan? O sea, salía un niño predicador por todos lados, grababa su CD y eso se volvía, mejor dicho, se vendía como pan caliente. Entonces, el niño predicador aquí, y era como un acto de circo. Vengan a ver al niño predicador. Y ponían un niñito de 7, 8 años a predicar vestido de viejo a un montón de viejos. Y la gente era como que, wow, pero mira esto y lo otro. Y eso es lo que estaba revelando en realidad. Era la falta de liderazgo y
y de madurez para poder asumir una enseñanza sólida, pero al mismo tiempo era poner en peligro a niños que no tenían la capacidad de manejar eso. Es una completa irresponsabilidad. Y alguien dirá, no, pero es que era una bendición si Dios lo usaba. No, no, es que va contra la Biblia. Porque ni siquiera se podía asegurar que eran cristianos. De hecho, algunos de ellos hoy ni se sabe dónde están, después de haber sido niños predicadores. Porque pusieron sobre ellos una presión absoluta, terrible, terrible. El ministerio, la predicación, el tener la autoridad y el predicar la palabra es una gran responsabilidad. Y predicarlo es. Y por eso se requiere de mucha madurez. Ahora bien, considerar la madurez de un candidato al ministerio como requisito es una forma de proteger al candidato y de proteger también a la iglesia. Se protege al candidato y se protege a la iglesia. Por eso cuando tú ves personas como que yo quiero, pero espérate, pero es que yo quiero, pero sí, pero tranquilo. Pero es que yo quiero, si no me voy. Bueno, vete. Porque es que al final hay cosas que no podemos apresurar, que no podemos acelerar. Y el tiempo es una de ellas. Hemos visto entonces los dos aspectos de reputación. La reputación individual, la que acabamos de ver, debe ser una persona madura, con cierta experiencia o capaz de que se le pueda observar como alguien de fe garantizada en el tiempo. Y la otra que hemos visto es su reputación familiar. Debe ser una persona que con su círculo más cercano tenga buena reputación. Es decir, que su esposa y sus hijos puedan decir, sí, él es un buen hombre. Él es alguien que cumple con lo que la Biblia dice deben ser los requisitos de un candidato al pastor. Y vamos a ver ahora el último requisito que encontramos en toda esta lista y nuestro último encabezado, por supuesto. Debe tener buena reputación de los de afuera. Buena reputación de los de afuera. El texto dice expresamente, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Qué tiene que ver la gente no creyente con alguien que aspira a ser candidato a una iglesia? Mucho. Eso no significa que vamos a salir de aquí con una encuesta en la mano a preguntarle a todo el que nos encontremos en la calle, ¿qué opina usted de fulano de tal, cédula de ciudadanía tal, que está aspirando al ministerio en la iglesia tal, con NIT tal? ¿Qué opina? No. Estamos hablando de los de afuera en el sentido de su círculo de interacción, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel del vecindario o ya sea a nivel de sus relaciones externas. Dado que la iglesia no es una burbuja que no entra en contacto con el resto de las cosas del mundo, sino que por el contrario, la iglesia está en el mundo y el Señor dijo que era sal y luz en el mundo, nos importa el impacto que estamos teniendo en el mundo. Nos importa lo que el mundo está viendo acerca de la iglesia. La persona que aspira al ministerio debe ser una persona que ha ganado una reputación como creyente fiel, incluso entre aquellos que no conocen al Señor. Entre aquellos que no conocen al Señor. Ahora bien, puede ser que los no creyentes tengan una opinión contraria de un creyente, pero vamos a querer asegurarnos que es basado en la mentira y no en la verdad. Como dice Pedro, si algunos nos juzgan como ladrones o como malhechores, siempre que sea mintiendo, no hay problema, porque de los cristianos siempre se va a decir algo. En los días del apóstol Pedro, por ejemplo, se decía que los cristianos eran pirómanos, y Nerón incendió parte de la ciudad de Roma con el argumento de que eran esos cristianos locos que estaban diciendo que el mundo se iba a acabar con fuego, que no había sido él. Y todo eso lo usó como una excusa para martirizar a muchos más cristianos en el siglo I. Entonces, no estamos hablando de que los no cristianos no digan cosas de los creyentes. Es que debemos asegurarnos que si dicen algo, pues vamos a estar seguros que tiene que ser una mentira. Pero no puede ser que de repente tienes a alguien que está siendo puesto en el ministerio y el día de su ordenación, cuando preguntes, alguien tiene un impedimento contra esta ordenación pastoral, aparezca por allá su jefe diciendo, es que ese sinvergüenza va a ser pastor. O aparezca el vecino de la tienda, él no me ha pagado, tiene un cartón aquí grande de una deuda que no me ha pagado hace mucho tiempo. No queremos eso, ¿verdad? Te reíste.
Tiene que tener buen testimonio, buena reputación de los de afuera. Una persona, por supuesto, puede llegar a manipular a su familia. Casos se han visto. Si te preguntan si yo estoy llamado al pastorado, tienes que decir que sí, que cumplo con todos los requisitos. Y ustedes, muchachos, si llegan a preguntar si yo soy un buen creyente, cuidado, se les ocurre decir algo malo de mí. Sí, papi, eso puede pasar. Que hace un buen papel en la iglesia y todo el mundo cree que es un buen creyente. Eso puede pasar. Pero alguien estará viendo desde afuera en lo que él no podrá disimular. ¿Saben por qué? Porque la gente simplemente es lo que es. Y el no regenerado se hará evidente que es un no regenerado. La persona que vive una vida de hipocresía, tarde o temprano se va a descubrir que vive en hipocresía. Porque nadie puede fingir una vida cristiana en todos los ámbitos de la vida y durante largos periodos de tiempo. Entonces, es importante considerar eso. El testimonio de los de afuera es importante. Cuando se considera un candidato, se le considera en toda su forma de vivir, su ética, sus relaciones, su reputación con todos aquellos con los que tiene relación. Otra vez, notemos que el propósito de considerar la reputación externa es que no caiga en descrédito. No queremos que sea una persona que más adelante puede ser acusada de algo, en descrédito. Y más adelante dice Pablo, y el lazo del diablo. Es decir, Satanás no va a desperdiciar alguna oportunidad que tenga para usar en contra de un ministro todo lo que pueda usar con el fin de hacerle daño a la iglesia. O sea, él lo va a usar. Y eso, créame, es una cosa que Satanás no va a desperdiciarlo. Si sabe que alguien tiene una vida oculta, va a esperar que tenga un ministerio prominente. Y en el momento en que esté en lo más alto, con tal de hacer daño a la reputación del evangelio, va a sacar eso y lo va a volver público. Y historia de esas tenemos todas las que ustedes quieran. Pastores acusados de violación, acusados de estafa, acusados de robo, acusados de malversación de fondos, acusados de haberse volado de la cárcel, acusados de un montón de situaciones que terminan enlodando y ensuciando la reputación del evangelio. Así que no es descabellado que si una iglesia está evaluando a alguien, le pida al candidato su prontuario. Saber realmente si es una persona que tiene las condiciones apropiadas en términos de su reputación externa para ser considerado en el ministerio pastoral. No se espera que los no creyentes nos alaben y hablen bien de los pastores. Nosotros sabemos que el mínimo halago que tienen es que son ladrones. Ese es el más chiquito de los halagos. Pero sí se espera que cualquier acusación que haya en contra de un líder o pastor, por lo menos se pueda juzgar como mentirosa. Por lo menos se pueda juzgar como que no tiene fundamento en la verdad. Cuando se considera, parte del proceso entonces de evaluación de un pastor es familiarizarse con su entorno, con su vecindario, con su entorno de trabajo, con sus relaciones, etcétera, etcétera. Hemos visto entonces la dimensión externa del llamado, la validación de la familia, la validación de los de afuera y por supuesto la experiencia en el tiempo, es decir, su experiencia como un cristiano fiel en el tiempo. Y todas ellas como un componente que respaldan que el candidato es digno de esa vocación. No queremos al fin equivocarnos. Esto no garantiza que no nos vamos a equivocar. Lo que hace es que reduce las posibilidades. Porque puede ser que con todo y este filtro que la Biblia provee, todavía se cuele algo. O algo se dañe en el camino. Eso puede pasar, que fue lo que pasó con los pastores de Éfeso, a los que Pablo les está escribiendo aquí. Pero mis amados hermanos, cumplir con esto nos ayuda a poder no solo ser fieles a la palabra de Dios, sino también ser fieles en nuestro llamado de proteger la reputación del evangelio y de cuidar el rebaño del Señor. Al mismo tiempo, y tal como hemos ido probando a lo largo de este capítulo 3, ser pastor no es un mero sentir, yo creo que eso ha quedado claro, o alguien que simplemente es señalado desde arriba con el dedo. Yo soñé que tú vas a ser pastor y tú eres el próximo pastor. Tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor. No es así como funciona. Ser pastor va mucho más allá, es un proceso riguroso, detallado, que lo que busca es dar gloria al Señor
atraer al ministerio pastores que pueden cuidar el rebaño del Señor. Es un proceso riguroso que busca atraer al ministerio pastores que pueden cuidar el rebaño del Señor. Otra cosa importante es que todo esto no debería convertirse en una lista de chequeo para observar a un candidato. Ah, tenemos un candidato aquí, déjame sacar mi lista. Y estoy todo el tiempo como que persiguiendo y yendo a donde él va porque necesito encontrarle la caída. No, no, por supuesto que no. No se trata de crear suspicacia para tratar de observar dónde hay una falla y señalarla. Nosotros siempre debemos tender más a la gracia que a descartar. Siempre debemos tender más al beneficio de la duda que al beneficio de sospecha. Siempre debemos tender más a esperar lo bueno que a esperar la caída. Siempre deberíamos estar más preparados para eso. Porque créanme, si nosotros nos ponemos quisquillosos, fallas, vamos a encontrar todas las que usted quiera. Y en ese sentido. Y somos expertos además en maximizarlas. Fulano pasó por el lado mío y no me saludó. Por lo tanto, no es una persona hospedadora. Por lo tanto, no cumple con el requisito 3.4 de los requisitos establecidos. Por lo tanto, no puede ser alguien considerado para el ministerio pastoral. Siguiente candidato. No, no es así como funciona. Nadie es perfecto en todos esos rubros. De hecho, desde el que habla para abajo, todos necesitamos crecer en alguna de estas áreas. Nadie es 10 de 10 y nadie se espera que lo sea. Nadie espera que los pastores sean absolutamente perfectos en cada uno de estos aspectos. Lo que esperamos ver son personas con una disposición a crecer en cada área que sean a la que sean llamados y también que sean cuidadosos al andar. Que cuando tú te acercas para hacerle una observación hacia algún aspecto, él lo toma bien. Que es alguien enseñable, que es alguien que es consciente de sus debilidades y está trabajando en ellas, que está relacionándose y buscando mentoreo continuamente porque quiere crecer en esas áreas y porque es consciente que necesita crecer en ellas. Por supuesto, algunos aspectos son más delicados que otros y debemos también tener ese cuidado de no juzgar todo con la misma severidad. Me refiero a que alguien que es poco hospedador, digamos que le cuesta un poquito el tema de la comunión, es más posible que pueda crecer en eso si tenemos algo de paciencia que alguien que tiene problemas con meter la mano en la alforja, que tiene problemas con la avaricia o que tiene problemas con el dinero. ¿Por qué? Porque este tipo de pecados están más asociados a patrones que son receptores de otros pecados mucho más graves. Entonces, algunos pecados son pecados de actitud, otros pecados son pecados de conducta, otros pecados o requisitos son requisitos de capacidades, otros requisitos son requisitos de aptitudes y otros requisitos son requisitos de aspecto moral, que con eso debemos observarlo con mucho cuidado. Mira, lo que pasa es que fulano parece que tiene un problema de, qué sé yo, de inmoralidad sexual, por no decir un pecado específico. Tú dices, mira, esto no es una cosa delicada, no es una cosa que podemos simplemente decir, ay, él va a crecer en eso. Esto no es como decir, ay, lo que pasa es que él le falta un poquito de templanza. No, no, no. Entonces, no todos los requisitos son observados exactamente con la misma rigurosidad. También es importante tener en cuenta que la pluralidad pastoral, es decir, tener varios pastores en una misma iglesia local, lo que busca precisamente es complementar a los pastores en cada una de esas áreas. Como les mencionaba ahorita, ningún pastor es 10 de 10 en todo esto. Y es por eso que el liderazgo en la iglesia debe ser una pluralidad sí o sí. Porque ningún pastor tiene estas cualidades al 100%. Ninguno, ningún hombre, excepto nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Tiene todas estas habilidades al 100. Así que cuando pedimos por pastores que puedan pastorear el rebaño, lo que buscamos son pastores que puedan entre todos complementar la labor pastoral y hacer que el rebaño sea cuidado tal como Cristo lo cuidaría. Y otra vez, por eso la pluralidad es una cosa innegociable, no es algo opcional, es algo a lo que debemos ir
porque es lo que la Biblia presenta como el modelo que funciona y porque además salvaguarda al único que tienen si es que hay uno. Es una forma de proteger lo que hay, pero es una forma también de proteger al rebaño. Para cerrar, todo esto debe invitarnos a orar más intencionalmente por Dios, para que Dios, nos conceda sus dones y su favor y podamos tener hombres que puedan cuidar con fidelidad su rebaño. Es decir, al examinar todos estos requisitos, si hay alguna gran conclusión a la que llegamos es necesitamos orar ahora que tenemos estas herramientas por cosas específicas. Señor, concédenos dones que tengan estos requisitos, que vivan de esta manera, que puedan cumplir con estos estándares, pero sobre todo que tengan un corazón para pastorear el rebaño en el que tú los has puesto, que al final es el llamado del ministerio pastoral. No es necesariamente un llamado a hacernos famosos, no es un llamado a que tengamos personas porque hay que tener personas, no, es un llamado a que el rebaño sea cuidado, a que el rebaño sea pastoreado, a que la iglesia sea cuidada, para que así el Señor reciba toda la gloria. Así que, mis hermanos, gracias por su esfuerzo en escuchar este inusual sermón en estas inusuales circunstancias. Pero yo estoy seguro que usted no va a olvidar este sermón. Oye, lo que predicó el pastor el día que llovió. ¿Tú te acuerdas? Sí, eso. Pero vamos a pedir al Señor para que, de la misma manera que nos ha regalado esta lluvia, también nos conceda sus dones y que siga cuidando de este rebaño a través de hombres fieles que puedan pastorear su iglesia para la gloria del Señor. Oremos.